Para hablar entonces de factores etiológicos y de riesgos, tenemos que pasar por el conocimiento de los conceptos de cada una de estas condiciones. Entonces, ¿qué es la etiología? La etiología entonces se va a referir al estudio de lo que causa una afectación u origen. En este caso, ¿cuál sería el origen de la enfermedad periodontal? Es aquella condición que causa o que genera la enfermedad. Y el riesgo se refiere a la medición de la probabilidad en donde una situación o una amenaza se convierte en algo peor o que puede afectar la evolución de la enfermedad. Es la vulnerabilidad en la que se está frente a una enfermedad debido a los factores que se presentan. Entonces, partiendo de los conceptos que analizamos anteriormente, es importante recordar que la enfermedad periodontal, como se manifiesta como una condición multifactorial de tipo crónico, los factores que van a estar asociados al desarrollo de la misma van a modular esa evolución. Entonces, ¿qué factores van a estar asociados al desarrollo de la enfermedad periodontal? Aquellos inherentes al hospedero o al individuo, a la gente o a las bacterias que van a estar involucradas en el desarrollo de la enfermedad y al ambiente que presente. En cuanto al huésped, tenemos que los factores que van a estar asociados a él va a ser el perfil inmunológico del paciente, factores genéticos que puedan ser moduladores, factores predisponentes tales como condiciones anatómicas y algunas enfermedades como el tabaquismo. Es importante también señalar que en presencia de la enfermedad periodontal, la respuesta inflamatoria produce resistencia del tejido a la invasión bacteriana, pero también proporciona mecanismos que van a contribuir al daño de los tejidos. ¿Por qué? Porque esa respuesta inflamatoria va a ir acompañada también de una serie de mecanismos que van a favorecer la degradación de los tejidos, ¿okay? Alterando la homeostasis o el equilibrio de cicatrización de esos tejidos. Las células inflamatorias agudas como mastocitos, macrófagos, dendrocitos dérmicos, células de Langerhans y leucocitos polimorfonucleares se combinan para formar un potente mecanismo de defensa antibacteriana. Pero los signos iniciales de la inflamación gingival representan los aspectos de destrucción de los tejidos de estas células. ¿Por qué? Porque ellas van a manifestar no nada más creando una barrera de protección de los tejidos, sino que también de cierta manera van a favorecer entonces la degradación de los mismos. Dentro de aquellos factores que pueden considerarse etiológicos de la enfermedad periodontal tenemos entonces la higiene bucal, que va a modular la cantidad de placa que presenta el paciente. Esto recordemos que puede ser un factor primario de la aparición de la enfermedad periodontal. Luego tenemos las deficiencias nutricionales, tales como la deficiencia de vitamina C, que manifiesta con escorbuto. También tenemos hábitos adversos tales como el tabaquismo, que hoy en día es considerado una enfermedad. Y en cuanto al cuidado dental profesional, la prevalencia y gravedad de la lesión va a estar determinado por el análisis clínico de la condición del paciente. Y dentro de los factores de riesgo que pueden conllevar a acelerar la progresión de la enfermedad tenemos también el tabaquismo, condiciones sistémicas tales como la diabetes, aquellas enfermedades que son de origen bacteriano específico, como por ejemplo las de tipo micótico, las condiciones anatómicas que puedan favorecer la retención de placa, tales como las perlas del esmalte, surcos, entre otros, y factores locales que puedan ser retentivos de placa, tales como restauraciones desadaptadas. Dentro de los determinantes de riesgo de la enfermedad periodontal, entonces encontramos la edad del paciente, que nos va a determinar a nosotros la progresión de la lesión en un tiempo determinado. También tenemos el género, porque recordemos que muchas veces la enfermedad periodontal puede estar asociada a condiciones hormonales que son más frecuentes en mujeres que en hombres.
También la raza es un factor importante a considerar porque hay algunas enfermedades que pueden tener mayor incidencia en personas de una raza determinada, como por ejemplo la diabetes en personas de raza negra. La educación también es un factor importante a considerar porque con él se podrían establecer el conocimiento de tratamientos de prevención o que el paciente pueda manejar en casa para el control de la enfermedad. Y en cuanto al lugar de residencia y condición geográfica también son factores a considerar. ¿Por qué? Porque esto nos puede garantizar que el paciente pueda tener de cierta manera accesibilidad a los servicios de salud. Y para concluir esta idea, entonces, ¿cuál sería la importancia de los factores etiológicos y de riesgo en la evolución de la enfermedad? Sabemos que estos dos factores asociados nos van a perfilar a nosotros la vulnerabilidad o la susceptibilidad del paciente en cuanto a la evolución de su enfermedad periodontal en un tiempo determinado. Y también nos va a favorecer la proyección de la enfermedad si ésta es tratada o no, y de ser tratada nos va a ayudar o nos va a servir de herramienta para lograr entonces un tratamiento adecuado que sea adaptado a la patología del paciente. Para continuar, entonces hablaremos un poco del origen o de la etiología de la enfermedad periodontal. En esta clase vamos a desarrollar entonces la enfermedad periodontal que está asociada a placa. Recordemos que antes se le llamaba placa dental o placa dentobacteriana aquel acúmulo de bacterias sobre un sustrato que en su proceso de maduración iba a formar o iba a conformar el cálculo. Hoy en día no se habla tanto de la terminología placa bacteriana, sino de la terminología de biofilm o biopelícula. Entonces, en esta clase vamos a hacer una transición entre los dos conceptos. Ahora, ¿qué sería el biofilm o la biopelícula? Va a ser un conjunto de bacterias diversas que van a establecer una interrelación entre ellas, formando una comunidad que se comporta de manera eficiente para defenderse ante la agresión de agentes externos. Entonces, ¿qué va a componer ese biofilm? ¿Cuál va a ser la estructura del biofilm? Lo va a componer entonces básicamente colonias o microcolonias de células bacterianas entre un 15 y un 20% aproximadamente del volumen, envueltas en una matriz polimérica extracelular que va a abarcar entre 75 y 80% de los componentes, con marcados canales de agua. Estos biofilms van a estar formados por diversidad de especies de microorganismos. La matriz va a ser un complejo de origen bacteriano y sustancias exógenas que se encuentran en el medio ambiente y que incluyen ácidos nucleicos y proteínas, formadas en 95% por agua aniónica. Digamos que va a ser el sustrato del biofilm. Esta composición va a facilitar la captación de minerales y nutrientes del medio externo que lo rodea. Ahora, ¿qué condición va a favorecer la aparición del biofilm o la biopelícula? Va a favorecer su aparición la interacción de las bacterias presentes en bocas con el huésped. Esta interacción va a tener condiciones físicas y fisiológicas que nos van a permitir el establecimiento o va a permitir el establecimiento de este biofilm. Estas condiciones van a ser inherentes a la superficie, deben tener factores retentivos o deben ser superficies retentivas y deben presentar rugosidad. Las especies bacterianas también son un factor importante a considerar. Los tipos de bacterias a colonizar van a formar parte importante del proceso de formación a través de la interacción entre ellas. Y también deben haber condiciones en el medio ambiente que puedan favorecer el proceso de maduración de este biofilm. Estas condiciones van a estar dadas por el pH que presente la zona, la cantidad de nutrientes que estén presentes, los iones, la temperatura y la fluidez. Para comprender un poco más el comportamiento de este biofilm o bioplaca o biopelícula,
debemos conocer los conceptos de simbiosis y disbiosis. ¿Por qué? Porque esto nos va a definir a nosotros si esta biopelícula se comporta de manera benéfica o nos puede producir cierta afectación. Entonces, en las condiciones de simbiosis, este biofilm se comporta como una asociación íntima de organismos de especies diferentes para beneficiarse mutuamente en el desarrollo vital. ¿En qué condiciones se da esta simbiosis en nuestro organismo? Un claro ejemplo de esto: en la microflora bacteriana que tenemos a nivel intestinal. Cuando ésta se encuentra en equilibrio, más bien nos favorece la salud del intestino y nos favorece el proceso digestivo. Ahora, la disbiosis se produce cuando las bacterias que promueven la enfermedad se manifiestan y causan afecciones, tales como caries, gingivitis, periodontitis y otras patologías sistémicas que pueden repercutir en la salud general del paciente. Entonces, este cuadro, a pesar de que aparentemente se ve muy complejo, nos va a presentar cómo es el comportamiento del individuo cuando tenemos una biopelícula que es promotora de salud, que está en simbiosis, y cómo se comportan esos tejidos cuando tenemos ya disbiosis de la bioplaca. Entonces sabemos que en una condición clínicamente saludable hay control de los factores que pueden producir el desarrollo de la enfermedad. Tenemos entonces que hay un comportamiento del sistema inmunológico que va a ser efectivo en ausencia de factores de riesgo. Vamos a tener entonces un ambiente sin factores de riesgo. En estas condiciones también vamos a tener ausencia de factores de riesgo genético y no hay evidencia de riesgos epigenéticos. Entonces, tenemos en la etapa clínicamente saludable una biopelícula que va a ser promotora de salud, que se va a encontrar en simbiosis y va a promover una respuesta del huésped que va a ser efectiva a expensas de la activación del sistema inmunológico que va a controlar o mantener en control esa biopelícula. Entonces vamos a tener activaciones de complemento de los polimorfos nucleares, vamos a tener entonces, va a haber presencia de antígenos, vamos a tener presencia también de daños asociados a patrones moleculares, pero esta condición va a ser controlada de manera efectiva por el sistema inmunológico del organismo. Esto va a resultar en pacientes con bajo porcentaje de placa y que efectivamente van a tener una resolución aguda de la inflamación, o sea, van a tener en control esa placa y clínicamente va a ser un paciente sin enfermedad periodontal. Tenemos entonces la gingivitis, que ya establece entonces una disbiosis incipiente de bacterias y susceptibilidad del huésped. La respuesta del huésped no va a ser tan efectiva, se van a activar entonces los anticuerpos, los polimorfos nucleares, las células T y B, que va a ser la respuesta celular. Vamos a manifestar entonces en estos pacientes alto porcentaje de bioplaca. Vamos a tener entonces como respuesta de las bacterias, vamos a tener presencia de antígenos, factores de virulencia y lipopolisacáridos que van a producir entonces una resolución de la inflamación de manera crónica, o sea, vamos a tener una inflamación como respuesta a esa infección, pero esta respuesta inmunológica no va a ser efectiva. Y en cuanto a la periodontitis, vamos a tener entonces ya tres patrones más marcados en la cual vamos a observar entonces baja disbiosis, hay un biofilm que es altamente patógeno, puede haber un alto porcentaje de bioplaca. La respuesta del individuo va a ser desproporcionada, va a haber una hiperinflamación. ¿Por qué? Porque esta respuesta inmunológica no va a ser efectiva al control de esa biopelícula. Entonces vamos a encontrar anticuerpos, polimorfos nucleares, células plasmáticas. Como respuesta de las bacterias vamos a tener entonces igual los lipopolisacáridos, vamos a tener también los gingipains, que son proteasas excretadas de la porfiromona gingivalis, por ejemplo, que va a producir un desequilibrio entre dos proteínas relacionadas con la inflamación. Una de las principales consecuencias es el desarrollo de aterosclerosis. Por eso es que ya en esta etapa empezamos a hablar de la interacción de la enfermedad periodontal con algunas condiciones sistémicas. Y también vamos a encontrar antígenos presentes. Va a haber una falla en la resolución de la inflamación, como comentamos anteriormente.
También vamos a encontrar los DAMPs que van a ser patrones moleculares asociados a lesión o a patógenos que tienen que ver con patogenicidad del microorganismo. Esto va a repercutir en daño al tejido óseo y conectivo, y también vamos a tener presencia de citoquina, va a haber un estrés oxidativo, vamos a encontrar también metaloproteinasas que van a conllevar a una cronicidad que no va a producir resolución de la inflamación, o sea que vamos a encontrar una inflamación que va a ser crónica y que va a producir una gran afectación al tejido de soporte, como a través de un patrón destructivo de los mismos. Dentro de los tipos de biofilm, o lo que era conocido anteriormente como placa dental, encontramos dos tipos de condiciones. Tenemos aquella que es blanda, que se forma posterior al consumir alimentos y es de fácil remoción, y la dura, que es la placa blanca endurecida que tiene días que no ha sido removida, que también es conocida como cálculo dental. Dentro de la estructura y composición de este biofilm tenemos entonces la materia alba, que es como la primera estructura que se va a formar en el proceso de maduración de esta placa, que está conformada por la acumulación blanda de bacterias y células que se presentan en una estructura no organizada. Esta condición tiene baja capacidad de adhesión y es de fácil remoción con agua y aerosol. ¿Okay? Es la primera formación del biofilm en boca. Sabemos también que dependiendo de la ubicación de este biofilm o esta placa, las características de estas van a variar. Mientras en la placa supragingival, esta se va a localizar en las superficies dentales y el margen gingival, su crecimiento por lo general en esta se va a dar por adición y multiplicación bacteriana. Sabemos que en esta placa va a predominar las bacterias de tipo gram positivas aerobias, y estas bacterias en su mayoría también van a estar relacionadas con caries dental. Mientras que la placa subgingival se va a encontrar localizada a nivel del surco gingival y a nivel de las bolsas periodontales. En estas podemos encontrar bacterias gram positivas y negativas, que pueden ser anaerobias facultativas o anaerobias, dentro de las cuales entran las especies más periodontopatógenas. Estas también van a estar manifiestas en presencia de sacro sobre la encía, y su remoción va a ser mucho más difícil porque va a ser una estructura que por lo general va a estar calcificada. Ahora, ¿qué podemos encontrar nosotros en este biofilm? Podemos encontrar entonces células estreptocóccicas. Aproximadamente existe una variedad de 325 especies bacterianas que pueden estar involucradas en el biofilm, por eso es que también se habla de que hay especificidad entre los biofilm que puede presentar un paciente u otro. En este biofilm podemos encontrar microplasmas, hongos, protozoarios, virus, materiales orgánicos, materiales inorgánicos tales como calcio y fósforo. Hay una matriz intercelular compuesta por polisacáridos, glucoproteínas, proteínas y material lipídico, entre otros componentes. Sabemos entonces que si este biofilm o esta materia alba no se elimina de manera eficiente, esta va a tener un proceso de maduración o de calcificación, formando entonces la placa dental. Esta se va a conformar entonces luego de 1 o 2 días sin higiene. Su color se va a caracterizar por ser blanco, grisáceo o amarillento. Su consistencia va a ser como porosa, se forman hendiduras, fosas y fisuras. También se pueden formar en restauraciones sobreextendidas y en dientes con malposición. Su localización y velocidad de información va a depender del individuo y de los factores determinantes que modulan la formación de esta placa dental.
para la formación de esta placa dental básicamente vamos a pasar por 3 fases para su proceso de formación. Inicialmente entonces se va a formar una película dental que va a estar constituida básicamente por glucoproteínas que van a servir de barreras de protección y ubicación y van a evitar también la desecación del tejido afectado. Luego vamos a observar una colonización inicial de la superficie dental por microorganismos gram positivos y negativos, aerobios y anaerobios facultativos, dentro de los que destacan el Actinomyces viscosus y el Streptococcus sanguis, que son promotores del biofilm. Luego tenemos una colonización secundaria y maduración de la placa, que se va a dar por el proceso de coagregación de microorganismos, entre los cuales encontramos la prebotela, la capnocitofaga, el Fusobacterium nucleatum y la Porphyromonas gingivalis. Dentro de las propiedades estructurales y fisiológicas del biofilm, sabemos que entonces que este en su mayoría va a estar compuesto por microorganismos gram positivos y gram negativos. Las especies gram negativas van a utilizar azúcares como fuente de energía y saliva como fuente de carbono, mientras que las bacterias de la placa madura se van a caracterizar por ser anaerobias, van a ser asacarolíticas y van a utilizar aminoácidos y péptidos como fuente de energía. La interacción entre los diferentes microorganismos de la placa favorece la coagregación bacteriana. Entonces, dentro de las condiciones patológicas de ese periodonto o de la enfermedad periodontal, tenemos entonces la relación de los gérmenes de la placa dental con las enfermedades del periodonto. Entonces tenemos aquel periodonto sano que va a expresar salud periodontal a través de una placa dental que va a ser simbiótica, que nos va a favorecer a nosotros el establecimiento de la salud periodontal en el tiempo. Si hay disbiosis de esa placa, entonces va a aparecer la lesión inicial, que va a ser la gingivitis, que va a estar asociada entonces a un biofilm que va a estar disbiótico. Si esta condición no es tratada en su momento, puede evolucionar entonces a la aparición de una periodontitis, que va a favorecer a su vez la pérdida de inserción del tejido conectivo. Luego tenemos condiciones sistémicas que pueden estar exacerbadas con la presencia de estas periodontitis asociadas a placas, tales como las periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas. Y también tenemos los abscesos periodontales. Luego de que ese biofilm o esa placa dental ha tenido cierto proceso de maduración y de coagregación de microorganismos, nos encontramos entonces en presencia del cálculo dental. El cálculo dental consiste en la placa bacteriana ya mineralizada que se forma sobre la superficie de los dientes naturales y las prótesis dentales. Pero antes de que se establezca este cálculo dental, ¿qué condiciones deberíamos requerir para la mineralización de esta placa? En ella deberíamos encontrar bacterias filamentosas que deberían representar aproximadamente el 40% del total de las mismas. La placa debe asentarse sobre una superficie que sea dura, áspera y sin autoclisis, o sea que no puede ser fácilmente eliminable esa placa. Debe existir también una solución coloidal inestable de sales minerales en la saliva. Y también debe haberse formado placa no vital con una matriz glucoproteica rica en gérmenes muertos que va a favorecer la adhesión bacteriana. A su vez, el cálculo dental también puede ser clasificado como supragingival y subgingival dependiendo de su ubicación. El cálculo supragingival se va a ubicar por lo general en la superficie coronal o superficies vestibulares de molares superiores y linguales incisivos inferiores. Su color va a ser blanco amarillento, la consistencia va a ser dura, arcillosa y se desprende sin dificultad. Mayormente la vamos a encontrar también en zona lingual. Su coloración puede variar con el tabaco y algunos alimentos.
Luego de su remoción, la superficie del diente puede quedar áspera y puede favorecer esta condición su neoformación o que se pueda formar. Y el cálculo subgingival se va a localizar debajo de la cresta de la encía marginal. Su color puede variar de pardo oscuro o negro verdoso, la consistencia va a ser dura y densa, no va a ser visible el examen clínico y este puede extenderse hasta la base de las bolsas periodontales, afectando entonces el aparato de inserción. En resumen, como características de este cálculo dental tenemos que puede ser de color amarillento, se va a adherir fácilmente al tejido del diente en presencia de un sustrato, puede encontrarse por lo general en fisuras, fosas e irregularidades de las superficies oclusales y también pueden favorecer la aparición de caries dental y enfermedad periodontal. Para explicar brevemente entonces cómo sería la formación del cálculo dental, sabemos que esto va a iniciar con la formación de la placa blanda, que puede llevar un promedio de tiempo entre 1 y 14 días. Luego de establecida esta placa blanda, se va a producir un proceso de calcificación que va a tener un promedio de duración de 4 a 8 horas. En esta condición la saliva va a ser la fuente de mineralización del cálculo supragingival. Bajo esta condición el líquido crevicular gingival va a aportar también minerales para el cálculo subgingival. En esta condición el fósforo va a ser importante para la mineralización de la placa también. La calcificación va a comprender la fijación de iones de calcio con complejos carbohidratoproteicos de la matriz orgánica y la precipitación de sales cristalinas de fosfatos de calcio. Luego de formarse este sustrato, el cálculo va a empezar a formarse en capas desde la parte interna hacia la externa. El lapso completo de la formación máxima de este cálculo dental va a ser entre 10 semanas a 6 meses. Dentro de la composición del cálculo dental también sabemos que este va a tener un contenido orgánico y otro inorgánico. El inorgánico va a estar compuesto de 75.9% de fosfato de calcio, 3.1% de carbonato de calcio y otros minerales. Dentro de la estructura cristalina de este cálculo dental encontramos hidroxiapatita, aproximadamente 58%, huitoclita de magnesio 21%, fosfato atacálcico del 12%, brucita 9%, entre otros. Y en el orgánico encontramos entonces complejos proteína polisacáridos, células epiteliales descamadas, leucocitos y otros microorganismos. Entre 1.9 y 9.1% de su contenido va a ser carbohidrato, que consta de galactosa, glucosa, rhamnosa, manosa, ácido glucurónico, galactosamina, arabinosa, ácido galacturónico y glucosamina. De 5.9 a 8.2% de proteína de la saliva compuestos por aminoácidos y 0.2% de lípidos grasos neutros, ácidos grasos libres, ésteres de colesterol y fosfolípidos, entre otros. Dentro de los métodos encontrados para la detección del cálculo dental tenemos entonces el interrogatorio del paciente porque nos va a detallar a nosotros la data en la cual el paciente empezó a presentar esta afectación. También lo complementan el examen intrabucal, la evaluación radiográfica y el sondaje periodontal. Entonces, ¿cuál es la importancia del control del cálculo en la terapéutica periodontal? La placa bacteriana que cubre los dientes va a ser el principal factor causal de la generación de la enfermedad periodontal. Su prevalencia en el tiempo es lo que va a causar la afectación de los tejidos hasta afectar de manera irreversible el aparato de inserción.
Por eso, para evitar la progresión de la enfermedad, la eliminación de la placa y cálculo subgingival es fundamental para lograr el restablecimiento de la salud periodontal en los tejidos. Para poder tener un mejor control de este biofilm y del cálculo dental, podemos utilizar como método complementario la implementación de medios de detección de la placa dental o biofilm. Esto con la finalidad de lograr la eliminación eficaz de esa placa y cálculo. Entonces, para el control de la placa bacteriana, podemos utilizar métodos físicos y químicos a expensas de enjuagues bucales, cremas dentales, entre otros, que nos puedan favorecer la remoción de placa y cálculo.